la clase que nos corresponde hoy día. Entonces vamos a partir compartiendo pantalla. Déjenme aquí. Ya. Nosotros en la última clase, que fue, acuérdense que el martes no tuvimos clase, sino que la anterior vimos una síntesis de lo que estaba ocurriendo en el periodo de entreguerras, ¿ya? Y nosotros vimos que había una crisis económica, una crisis política, y que frente a estas crisis que el sistema democrático, el sistema liberal que había en la época no fue capaz de solucionar, acuérdense que una crisis económica enorme a nivel mundial, no fue capaz de superar y empiezan a surgir nuevas ideas de cómo crear, organizar otros sistemas, ¿ya? Nosotros vimos que Estados Unidos sería un sistema para solucionar todo lo que era la crisis o la depresión económica del año 29, un sistema que se le llamó en español era el nuevo trato, ¿ya? Y que en inglés era el New Deal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Va a surgir también un sistema que fue el estado de bienestar, que nosotros también lo mencionamos en algunos países, sobre todo en Europa, pero en América Latina, nosotros nos vamos a centrar, ¿qué es lo que pasó en América Latina? Porque también van a entrar en cuestionamiento todo el sistema capitalista, liberal, etcétera, ¿ya? Que también se aplicaba acá. Y como acá en Chile afectó muy fuerte la depresión, empezaron también a cuestionarse qué tipo de sistemas van a surgir, ¿ya? Entonces mantenemos el objetivo de la priorización, ya que es bastante amplio, la crisis del Estado liberal, ¿ya? Considerando la Gran Depresión de 1929, el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos de Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal, por ejemplo, nazismo, comunismo, fascismo, y populismo latinoamericano, y los inicios del estado de bienestar. Dentro de este objetivo, nosotros vamos a ver las características de los gobiernos populistas en América Latina. Ese es el objetivo de la clase de hoy, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que hablamos de un periodo que se llama de entreguerras y que va entre 1918 y 1939, ¿ya? O sea, cuando termina la Primera Guerra y cuando comienza la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa en América Latina como reacción a la crisis del año 29? En América Latina empiezan a surgir gobiernos que buscan el apoyo fundamentalmente de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces aquí dice, mientras se desarrolla la Segunda Guerra Mundial en América Latina, se frenó el avance de los gobiernos liberales. O sea, ya no eran una respuesta a los problemas que había en América Latina, ¿ya? Dice, cuya base social era la élite exportadora. Estos gobiernos no pudieron dar solución a la crisis social y económica que se arrastraba desde la crisis de 1929. Incentivando, dice, al ejército a buscar soluciones, usando la fuerza, ¿ya? Es decir, aquí en América Latina se vio fundamentalmente como primera solución ante los problemas derivados de la crisis del año 29, buscar apoyo en el ejército, ¿ya? Usando la fuerza. En otras palabras, sacando a los gobiernos que estaban y utilizando la fuerza, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Dice, entre febrero y 1930, representantes de las Fuerzas Armadas de países como Argentina, Brasil, la República Dominicana, Bolivia, Perú y Guatemala derribaron a sus gobiernos respectivos. Derribaron, o sea, golpes de Estado y sacaron a los gobiernos. Por eso muchos buscaban el apoyo de, en este caso, el apoyo de las Fuerzas Armadas para poder colocar en su lugar a gobiernos que pudieran dar solución a estos problemas, ¿ya? Dice, otros intentos ocurrieron en Ecuador y El Salvador, ¿ya? En el año 1931 y en Chile en 1932, ¿ya? Ahora,
con la presencia de civiles. En Chile hubo una crisis bien importante en esa época, ¿ya? Entre 1931 y 1932 hubo una cantidad de gobiernos que fueron asumiendo, duraron 2 semanas, otros duraron un poquito más, etcétera. ¿Ya? Hubo una crisis bien importante en Chile. Hasta 1932, en que se realiza una elección que la gana Arturo Alessandri en su segundo gobierno. Uruguay, que se caracteriza por ser un país bastante más estable, también tuvo intentos golpistas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se buscó como una solución sacar a los gobiernos que estaban, sacarlos usando el ejército, y en varios países ocurrieron estos hechos. ¿Ya? Daniel Andrés, Perdón. ¿qué ha pasado? Ahora, chiquillos, yo les voy a pedir que si tienen algo que opinar, lo hagan, pidan la palabra, ni un problema, pero para que podamos hablar de lo mismo que estamos hablando. Si tienen alguna duda, lo mismo, al tiro. ¿Ya? Listo, chiquillos. Ahora, ¿qué es lo que es este populismo? ¿Ya? De América Latina. Dice, características de este populismo. Dice, surge como una propuesta que prometía satisfacer las necesidades populares. Ojo, surge como una propuesta que prometía satisfacer las necesidades populares. ¿Ya? Eh, ahí está la palabra, de ahí populismo. Por lo que en su discurso los gobernantes populistas buscaban legitimar su poder, apelando a distintas organizaciones de masa. Ahora, ¿qué tipo de organizaciones? Como los partidos políticos, los sindicatos, pero también a la clase obrera. ¿Ya? Entonces, el populismo recibe ese nombre, ¿por qué? Porque trata de solucionar, y a veces lo logra, otras veces no lo logra, necesidades populares o necesidades masivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos gobernantes populistas? Buscan legitimarse en el poder, algunos llegaron a través de un golpe de Estado. Entonces, buscan legitimarse en el poder, que su poder sea legítimo, apoyándose en organizaciones como, dijimos, los partidos políticos, los sindicatos, ¿ya? Y también los obreros. Sin embargo, decía, una vez en el poder, procuraban mantener el apoyo de las clases acomodadas, imponiendo medidas autoritarias y al mismo tiempo implementaban programas sociales para satisfacer las demandas populares, pero sin que las masas fueran integradas efectivamente en el Estado. O sea, buscaban el apoyo de los grupos populares, de los partidos políticos, ¿ya? Pero ellos, digamos, para mantener la legitimidad, pero tras esto, mantenían el apoyo de las clases que tenían más poder, más riqueza, ¿ya? Y imponían algunas medidas bastante autoritarias, ¿ya? Por lo tanto, aquí también tratan de controlar todo. Los gobiernos populistas tratan de controlar todo, pero darle, para mantener calmado a las masas, darle, digamos, programas sociales para satisfacer sus demandas. ¿Ya? Pero en el fondo, estos grupos nunca estuvieron integrados en el gobierno o en el Estado, en este caso gobierno, ¿ya? Sino que seguían en el poder los mismos de siempre. Entonces, la gente, las personas de los tratos más populares eh, se quedaban solamente con lo que son los apoyos en cuanto a apoyos sociales, que se le entregaban algunas cosas, que se creaban algunos programas, pero jamás ellos no podían participar en la parte de gobierno. Para eso estaban la otra clase que ya estaban en el poder. Por lo tanto, fue un cambio que fue hasta por ahí nomás. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos algunas características de estos populistas. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre van a tener un líder que es una personalidad carismática, ¿ya? Y de una gran capacidad oratoria, o sea, una persona que hable, acuérdense que estamos hablando de los años ya 30, una persona que sea capaz de hablar, de convencer, ¿ya? Tenga un control de esa parte, que sea carismático porque le van a creer, ¿ya? Un líder, un líder importante, ¿ya? Ahora, este líder no tiene que estar solo porque tiene que estar apoyado por distintos sectores, por eso se habla de una coalición
multiclasista, de distintos sectores, ¿ya? Y también esta idea populista está asociada a los conceptos de nación, por ejemplo, nacionalismo, de pueblo, de modernidad y de Estado, ¿ya? Normalmente siempre se planteaba que había que modernizar el Estado, ¿ya? Y de hecho, en Chile, que hubo algunos gobiernos llamados populistas, muchas leyes sociales, leyes laborales, por ejemplo, se aprobaron bajo este periodo, ¿ya? Aunque es como contradictorio, pero eso ocurrió, ¿ya? Ahora, dice acá, tenían un discurso con conceptos contradictorios. ¿Por qué? Porque ellos pedían igualdad de derechos, pero a la vez existía un gobierno fuerte o autoritario. ¿Se fijan? Igualdad de derechos, respeto a los derechos, pero a la vez hay un gobierno que es fuerte, que es autoritario, que impone su autoridad, por eso significa que sea autoritario, ¿ya? Y que también otra característica que tienen los populismos es que hay una rivalidad. Aquí habla de polaridad, ¿ya? Es decir, están en un polo el pueblo y en otro está la oligarquía. ¿Quién era la oligarquía? Recuerden que la oligarquía era la clase alta, que en ¿Y algunos qué es la casos polaridad? polaridad es que la sociedad está tan separada que unos están en un polo y otros están en el otro polo. Pensando, Ah, por ya. ejemplo, en los polos de la Tierra. Polo norte y polo sur no se van a juntar. Por eso se habla de ese concepto de polaridad, que la sociedad está muy dividida. O son del pueblo o son de la oligarquía. ¿Se fijan? O sea, Ah, son ya. de los grupos populares o son de los grupos de la oligarquía, que acuérdense que la oligarquía son los que tienen más riqueza, eh, los privilegiados, y en algunos grupos se le llamaba la aristocracia, ¿ya? Y otra característica dice que desde el ámbito económico se plantea una tercera vía de desarrollo, o sea, ni capitalismo, que era lo que planteaba Estados Unidos, ni socialismo, que era lo que planteaba la Unión Soviética, ¿ya? Entonces se habla de una tercera vía, una tercera opción de desarrollo. Recuerden que ya en esta época existía la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, esta tercera vía se realizaba basada en la alianza entre los trabajadores y los empresarios, ¿ya? Y el Estado tenía aquí que hacer un rol bien importante de árbitro o de mediador, ¿ya? Entre los intereses que tenían los trabajadores y los intereses que tenían los empresarios, ¿ya? Ahora, hay otra situación también que ocurre en los gobiernos populistas. Dice, buscan controlar o cooptar a los movimientos sociales a través de instituciones públicas. Por ejemplo, los movimientos sindicales, ellos trataban de controlarlos creando un sindicato de trabajadores del Estado o de trabajadores públicos. ¿Se fijan? Entonces, creando esta organización, ellos trataban de controlar a los distintos sindicatos que estaban surgiendo de manera, por decirlo de alguna manera, de forma particular. Entonces, este gran sindicato de trabajadores de los empleados públicos iban a influir en o controlar en cierta forma a los otros sindicatos. Entonces, aquí todo en el fondo, si uno se da cuenta, todo trataba de controlarlo, ¿ya? De favorecer al pueblo, como le llamaban, ¿ya? Pero sin darle las opciones para gobernar. ¿Sí? Los mismos seguían gobernando siempre y este líder tenía que manejarse en estas dos opciones, ¿ya? Entre buscar el apoyo de las clases oligarcas y trabajar o hacer proyectos para el pueblo, ¿ya? Entonces, en América Latina se dio todo esto, ¿ya? Un líder fuerte, como dijimos, en que se hacían muchos actos masivos. Acuérdense que estamos hablando de los 30, por lo tanto, la manera de llegar era la radio, la prensa y de manera directa a través de actos públicos, haciendo discursos, etcétera, ¿ya? Y no estaba solo este líder carismático, líder fuerte, sino que tenía o buscaba el apoyo de distintos sectores, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea de ellos era que buscaban la legitimidad eh, planteando que estaban respaldados por grupos transversales o grupos de diferente tendencia política,
¿ya? Por eso se habla de una cohesión social o un discurso de cohesión social, en que están todos unidos bajo el alero de este líder. Y, como dijimos, el nacionalismo, la palabra, en este caso, nacionalista, también aparece acá. Y normalmente estos líderes populistas rechazaban la intervención de los países extranjeros en la política interna. Y cuando se habla de antiimperialista, se habla del rechazo hacia los Estados Unidos, ¿ya? Eso, de aquí en adelante va a aparecer este concepto en la política chilena de antiimperialista y se refiere a qué? A rechazar la influencia, la intervención de los Estados Unidos, ¿ya? En distintas decisiones políticas, por eso habla de antiimperialista, o sea, al imperio se le llamaba a los Estados Unidos. Algo que lo usan todavía algunos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ellos hablan del imperio, ¿ya? Y al hablar del imperio hablan de Estados Unidos. Y una política económica, dice, con mayor control de la economía, y para esto se empezaron a nacionalizar y a crear programas de industrialización de los países. ¿Para qué? Para no depender de las economías más fuertes y no sufrir lo que habían pasado durante lo que fue la crisis del año 29. ¿Ya? Ahora, hablamos de América Latina. Vamos a ver algunos ejemplos de América Latina. En el caso de América Latina tenemos a Lázaro Cárdenas. Esto es en México. ¿Ya? Eh, Él gobernó México entre el año 1934 y 1940. Y él dice, bajo el lema México para los mexicanos, él, a través de su gobierno, realizó una política de nacionalización. Es decir, nacionalizó la industria que estaba en manos de extranjeros, en este caso, el petróleo. ¿Ya? Y al, ustedes saben que México es vecino de Estados Unidos y aquí Estados Unidos obviamente rechazó esta política y por lo tanto acá, ¿qué es lo que hizo México? Estados Unidos ya no le iba a adquirir petróleo, por lo tanto buscó compradores en otros lados y ahí estaba Alemania, ¿ya? Impulsó una reforma agraria, o sea, lo que era la distribución de las tierras agrícolas, ¿ya? Nacionalizó los ferrocarriles. Normalmente los ferrocarriles en América Latina estaban en manos de ingleses, ¿ya? Los nacionalizó, en manos mexicanas. Estableció una enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria. Es decir, gratuita ya sabemos, obligatoria también sabemos. Laica significa que no tiene influencia de la iglesia o de alguna religión. En este caso de la iglesia católica, que México es uno de los países que tiene una mayor cantidad de, digamos, creyentes católicos, ¿ya? Aquí no, él creó esto, sacó lo que fue la influencia de la iglesia en la educación, ¿ya? Eh, Dice, el gobierno o individuo, esto es de las Cárdenas, que entrega recursos naturales o a empresas extranjeras, traiciona a la patria, ¿ya? Esta es una igual que México para los mexicanos, una frase del gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿ya? Y normalmente ellos hacían estos actos públicos, masivos, siempre, ¿ya? En que la gente acudía, iba, hacían discursos, etcétera. Si uno normalmente en estos tipos de gobiernos siempre se ve estos actos así masivos, ¿ya? Lázaro Cárdenas. Tenemos a otro personaje también en América Latina, pero más cerca ya de nosotros, que es Brasil. Y en Brasil está el presidente llamado Getúlio Vargas, ¿ya? Que fue presidente de Brasil en 4 ocasiones, ¿ya? Bajo distintas condiciones. Primero, entre 1930 y el 34, en un gobierno provisorio, entre el 34 y 37, en un gobierno constitucional, en el del 37 al 45, en el Estado Nuevo, se refundó prácticamente lo que era el Estado en Brasil, y entre el año 51 y 54 fue presidente electo por voto directo, ¿ya? Ahora, ¿y por qué se considera populista? Dice, porque en este caso impulsó una gran industrialización y modernización del país, ¿ya?
y también introduciendo algunos cambios en la parte social, ¿ya? ¿Qué cambios se hicieron, por ejemplo? Creando ministerios del trabajo, de industria y comercio y promulgando leyes laborales, ¿ya? Otorgó el voto a las mujeres y creó empresas estatales como Petrobras, la compañía Vale do Río 12 y la compañía siderúrgica nacional, ¿ya? O sea, acuérdense que Petrobras, Brasil también es un importante productor de petróleo, ¿ya? Entonces son industrias nacionales, industrias estatales, industrias que pertenecen al Estado, ¿ya? Dice, el régimen populista estuvo liderado por Getúlio Vargas. En 1930 llegó al gobierno mediante un golpe de Estado. No obstante, en el año 34 fue electo presidente constitucional, ¿ya? Y aquí dice que fundó el Estado Nuevo, o el Estado Nuevo, y que tenía semejanza con los fascismos europeos. Ojo aquí, prohibió las organizaciones políticas y disolvió el Congreso, ¿Y por qué tenía ¿ya? semejanza con los fascismos europeos? Por esto, porque prohibió las organizaciones políticas y disolvió el Ah, Congreso, por allá, lo allá. autoritario, por lo autoritario. Nosotros Sí. en las otras clases vamos a ver fascismo, nazismo, todo eso. Entonces, por eso se dice que tenía semejanzas, ¿ya? Un Estado autoritario. ¿Qué significa? Que la máxima autoridad la tiene en este caso el presidente del gobierno. Y en cierta forma tiene bajo control a las otras organizaciones, o otras veces no las tienen bajo control, las eliminan, las prohíben. Entonces prohibió las organizaciones políticas y disolvió el Congreso. O sea, quedó con un poder prácticamente solo. ¿Se fijan? Entonces, en eso se parece a los fascismos europeos, ¿ya? Que también lo tenemos que ver. Aquí hay un acto, como les digo, siempre se hacían estas manifestaciones, se convocaban a estos actos masivos. Esto en un estadio, ya con marcha, con representantes. ¿Para qué? Para demostrar que sea visible, digamos, este apoyo, esta legitimidad de los gobiernos. Acuérdense que él gobernó después de un golpe de Estado, gobernó no elegido, sino que golpe de Estado, la Constitución lo declara, y el último gobierno es a través de, digamos, llega al gobierno a través de el voto popular, voto directo, ¿ya? Entonces aquí hay, por eso siempre, como les digo, los populistas tenían este tipo de imágenes, estos actos masivos, ¿ya? Y más cerca todavía de nosotros está, en este caso, Argentina, ¿ya? Con Juan Domingo Perón, ¿ya? Aquí Perón fue un militar en este caso, que también tuvo un gobierno apoyado por el ejército y también buscó apoyo en los sindicatos, ¿ya? Y a través de los sindicatos, el pueblo, ¿ya? Entonces se hablaba de Perón como el forjador de la nueva gran Argentina, ¿ya? Aquí, ¿qué hizo Perón? Dice, impulsó una industrialización interna basada en el modelo capitalista, pero separándose de todos los intereses extranjeros. Es decir, se preocupó de que su país creciera económicamente. ¿Qué hizo? Nacionalizó el gas natural, el petróleo, el carbón, las minas, ¿ya? Y también impulsó la construcción de obras públicas, ¿ya? Entonces, aquí eh, Perón gobernó entonces en este primer gobierno del año 52 hasta el 58, eh, con todo lo que es el populismo, ¿ya? Y nacionalizó, industrializó y también buscó el apoyo del ejército porque eh, era militar, ¿ya? Y a través de los sindicatos que en Argentina todavía son muy fuertes, el apoyo del pueblo, ¿ya? Aquí hay varias imágenes de él y está su esposa, que a lo mejor la han escuchado alguna vez, que es Eva Perón, ¿ya? Que se hicieron hasta obras musicales basadas en lo que fue la tomada, digamos, tomada parte de la vida de lo que fue Eva Perón, esposa de Juan Domingo Perón, ¿ya? Y aquí está mi único heredero, el pueblo, ¿ya? Este de Juan Domingo Perón. Aquí hay actos masivos. Él vuelve a gobernar en los 70, y ya después fallece, y queda su segunda esposa como gobernante, y después de eso viene un golpe de Estado en Argentina, ¿ya? Aquí tenemos también un acto masivo,
en que los discursos son bien importantes, ¿ya? Eh, la forma en que se hacen estos discursos, cómo se, digamos, se refiere al pueblo, cómo llega a ellos, ¿ya? Para tenerlos convencidos. Aquí estos líderes todos tienen una gran oratoria, una facilidad para hablar, una llegada, un carisma, que como muchos políticos tienen, ¿ah? No todos, pero hay varios que tienen esa característica, ¿ya? Y en Chile. En el caso de Chile se considera que un gobierno populista fue el segundo gobierno de Carlos Ibáñez, ¿ya? Dice, cuando él llega al poder, dice, sus orígenes se remontan a principios del siglo pasado, cuando se produjo un malestar en la élite que cuestionaba la capacidad de desarrollo del país. Entonces, el ibañismo ha sido la experiencia populista de más largo alcance temporal en la política chilena, ¿ya? Entonces, el gobierno es desde el 52, desde 1952 hasta 1958. Y él se postula como una solución a los problemas que había. Por eso le pusieron el apodo el general de la esperanza. Él ya era mayor, ¿ya? Él había sido presidente de Chile eh, en los años del año 1927 hasta 1931, bien joven. Y varios años después, nuevamente es, digamos, presidente, logra ser presidente, y el general de la esperanza, porque se piensa que es la esperanza para cambiar la situación de Chile en esa época, ¿ya? Y ahí va con una escoba, si usted ve la imagen, va con una escoba. ¿Para qué la escoba? Para barrer la corrupción, digamos, para limpiar de la corrupción todo lo que es la política chilena, ¿ya? Por eso es ese símbolo de la escoba. Y él se planteó como un candidato diferente, ¿ya? No fue apoyado por los partidos tradicionales en este gobierno, digamos, su candidatura, y hablaba de la politiquería, ¿ya? Es decir, la política mal llevada y que también muchas veces llevaba a la corrupción, ¿ya? Sí buscó la alianza de un partido que no era de los mayoritarios de la época, del Partido Agrario Laborista, el PAL, y él mostraba en su vida gran austeridad y la gente creía en su discurso de mejorar las cosas, en su discurso de que los gobernantes tenían que ser virtuosos y austeros en su vida, ¿ya? O ¿A sea, qué se no, refiere con virtuosos? que no tuvieran ningún antecedente de corrupción, ¿ya? Ah, o sea, Que todas, que que no tuvieran algo entre manos, por así decirlo. es exactamente, o tejado de vidrio, podría decir en otros dichos, en el Ajá. fondo que fuera transparente, ¿se fija? ¿Ya? Sí, sí. Eso más que nada a eso se refiere, ¿ya? Entonces, general de la esperanza, ¿ya? Y él llega al gobierno sin el apoyo de los grandes partidos y ahí se habla del terremoto ibañista. ¿Por qué? Porque cambió todo lo que fue la política hasta ese momento, ¿ya? Llega al gobierno y apoyado por un grupo de partidos minoritarios y él llega a tomar algunas medidas, ¿ya? Por ejemplo, él elimina lo que fue la ley maldita, ¿ya? La ley maldita fue una ley que prohibió al Partido Comunista, ya se llama Ley de Defensa Permanente de la Democracia, es el nombre, digamos, oficial, pero la gente le puso la ley maldita. Entonces él ya la eliminó, o sea, el Partido Comunista era vigente, y también aprobó la ley de voto obligatorio, ¿ya? Y para la elección de Ibáñez fue la primera vez que las mujeres votaron en una elección presidencial, ¿ya? Eh, y aquí él fue tomando algunas medidas, sin embargo, empiezan a haber rechazo a lo que él realiza y aumentan las protestas, etcétera. Él cumple, sí, aquí en esa época eran 6 años de gobierno, entonces él cumplió con su periodo, ¿ya? Pero es un gobierno que trata de, como les dije, lo mismo, repetir, digamos, la imagen de los otros gobiernos populistas que estaban en América Latina, ¿ya? Entonces, en Chile ocurrió esa situación. Ya, chiquillos, estaríamos terminando y vamos a dejar de compartir. Fuah.
Listo, chiquillos. Entonces, acordarse, la palabra populismo significa algo de popular. En el fondo, tomar medidas que fueran populares y que la gente viera o Y que la sintiera que gente apoyara. apoyara y sintiera que sí se le está, ¿cómo decir? Se le está tomando en cuenta. ¿Entienden? Entonces, estos populismos fueron como respuesta a los problemas que habían producto de la crisis del año 29. Y también, no solamente eso, sino que también porque, acuérdense que esta crisis que hubo en Estados Unidos fue bien importante, la del 29, y que fue afectando a todos. Y aunque y Chile estaba muy expuesto, ¿por qué? Porque en Chile se aplicaba un sistema liberal capitalista. Cualquier cosa que ocurriera en la economía mundial le iba a afectar a Chile. Acuérdense que nosotros siempre hemos sido exportadores de materias primas. Y siempre estamos dependiendo de, en este caso, de lo que ocurra a nivel mundial, ¿ya? Que sube el precio, en el caso nuestro, actualmente sube el precio del cobre, nosotros contentos, porque son ingresos para el país. Pero si baja ese precio, no nos afecta. En esa época estaba, acuérdense, otra riqueza importante minera de Chile, que era el salitre, ¿ya? Entonces ahí, en el caso del salitre, también, acuérdense que bajó el precio, no había demanda, por lo tanto nadie a quien venderle. Entonces, eso en América Latina surgió esto como una solución a los problemas que tenían las economías, a los problemas que se arrastraron de la crisis del año 29, ¿ya? Entonces, no se buscó, y después sí, en los gobiernos radicales se empiezan a buscar soluciones como el estado de bienestar, ¿ya? Pero primero se fue en América Latina a sacar a los gobiernos, si no respondieron, golpe de Estado, afuera. Esa fue una forma de sacar gobiernos, ya que en la actualidad no ocurre así con tanta facilidad. Existen golpes de Estado, pero en América Latina, por lo menos hace bastantes años que no hay golpes de Estado así tan fuertes. Intentos sí han habido, pero en otras épocas eran intentos y otras veces un golpe de Estado ya de frente, o sea, se desarrolló y se hizo, ¿ya? Y ahí intervenían las Fuerzas Armadas muchas veces, asociada a otros grupos, etcétera, ¿ya? Como ocurrió después en Chile en los 70, que ahí también vamos a ver que en Chile y en otros países de América Latina hay varios gobiernos que son, en el fondo se transformaron en dictaduras militares, ¿ya? En Argentina, en Uruguay, en Brasil, en el Perú, ¿ya? En varios países de América Latina, contando Chile también, ¿ya? Entonces, eso es el populismo, ¿ya? Habla popular. Ya, no sé si tienen alguna duda, No, consulta, yo no, profe. chiquillos. Oye, chiquillos, los dos cursos, yo les mandé la invitación para Classroom ya. Algunos ya Ya me la, leí, la profe. tienen. Tienen que verla, pues, chiquillos, véanla. ¿Revisen? Ah, sí, Vale. profe. Profe, ¿Mm? hay algunos compañeros que como ¿No que no pueden les entrar? llega, no, como que Ya, no les llega el correo. ya. Entonces yo le pregunté, yo me preguntaba si que usted, ¿Mm? no sé quién hizo el Classroom, le escribiera así como por Gmail y usted le mandara la invitación, así por así decirlo. No sé si le mandé la invitación a todos, uno por Ah, uno me dio el trabajo, porque no, lo intenté no se puede de más. A menos que sean ah, correos institucionales, y estos no son correos institucionales. Una niña me escribió de un curso, ¿ya? Y no sé, voy a revisar esa parte, ¿ya? Déjenme sí, por verlo, eso. pero ya, no, si lo tengo presente. Si me pasó ya, una niña me escribió que no podía ingresar al Classroom. Así que a los dos a los dos cursos. Hay un curso que tiro. Yo mientras lo iba mandando me empezaban al tiro accedían. No sé por qué otros no pueden. No sé si cambiaron los correos. A pesar de que si me rebotan, me dicen, me rebotaron como dos. ¿Ya? Así que Ya. ahí están los chiquillos. Sí. Así que ahí esos jóvenes y les voy a ir mandando material para que vayan viendo y algunas tareas, por ejemplo, algunas un glosario, vocabulario que tienen que hacer respecto de las clases que vamos viendo, por ejemplo, qué significa populismo, por ejemplo, ¿ya? Las notas Ya, están profe. ya, así que las tengo que exportar, nomás que no lo he hecho, estoy Ya, revisando quién profe. me la hizo, ¿ya? Así que ahí